Tú habrás visto la entrevista, gracias, que le hicimos aquí la semana pasada a Jaime Aristia Escuder, el administrador de la empresa Punta Catalina. ¿Cuánto tendría que pagar el inversionista para acceder al 49 o el 50% de Punta Catalina, de entrada? Sí, eso es lo primero. Sí, lo primero que tiene que ser lo siguiente. Tiene que buscar... 375 millones de dólares. No, sí, tiene que buscar 1.750 millones de dólares de financiamiento para desfichar la deuda del gobierno, 1.750 más 375. ¿Por qué? Tú lo que estás diciendo es que se claro, haría responsable de la deuda del gobierno. Claro que sí. ¿Y Él tiene que desfichar al gobierno con esa deuda. O sea, él tiene que buscar 1.750. Eso es lo que no se ha explicado. Entonces la gente lo ha tergiversado. ¿Cuánto realmente tendría que buscar el inversionista privado para... 1.750 millones de dólares para desfichar al gobierno, que tiene esa deuda, más 375 millones de dólares. ¿Y qué significa desfichar al gobierno? ¿Qué tendría que hacer? Pero él tiene que buscar una sustitución de esa deuda que tiene el gobierno ahora, el Ministerio de Hacienda, al 9%, ellos tienen que salir a buscarla, traerla y además buscar 375 millones de dólares de acciones. No es fácil esa operación. Entonces lo que estamos diciendo es que el inversionista tendría que buscar más de 2.000 millones de dólares. Exactamente. Los costos certificados, verificados por la Cámara de Cuentas son 2.120 millones de dólares. Pero esa misma auditoría establece que al consorcio, por el asunto del contrato que firmó con la CDE, por un valor de 1.945 millones de dólares, se le habían pagado al 31 de diciembre del 2017 1.720 millones de dólares más o menos. O sea, que quedaba pendiente de pago con relación al contrato firmado unos 200 millones de dólares. Ya vamos por 2.300. Pero además de eso, está el 2018. Ahí tú vas de acuerdo con Aristia Escuder. Sí, hasta ahora. Hasta ahí, exacto. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero Vamos a ver qué más tú tienes. Del 2018 y 2019 se siguió construyendo. La sede siguió gastando dinero. Entonces, en base a los costos que la Cámara de Cuentas revela hasta el 2017, si tú sacas lo que se le pagó al consorcio, más o menos te da que la CDE ha gastado en promedio unos 75 millones de dólares anuales en gastos asociados a la CDE, o sea, la estructura que tiene la CDE en consultores, el personal de la CDE, en fin, publicidad en todo, gastos financieros. Entonces, eso te dice que una proyección de esos gastos para 2 años, 18 y 19, son alrededor de 150 millones de dólares. Ya estamos en 2.500 millones de dólares que estamos. Pero a eso súmale que el gobierno firmó un acuerdo marco para la terminación de Punta Catalina con el consorcio, que son 336 millones de dólares que se desembolsaron, independientemente de que eso esté sujeto a la decisión del arbitraje, es un gasto que ya se ha hecho. Entonces ya estamos en 2.800, casi en 2.900 millones de dólares gastados, y súmale a eso intereses y comisiones durante 6 años de construcción de los financiamientos que ha tenido el proyecto, que esos son, yo estimo, alrededor de 400 millones de dólares en intereses y comisiones que se han gastado. Que esos intereses y comisiones se generan, ¿por qué? Por Punta Catalina, porque si Punta Catalina no existiera, no se hubieran tomado financiamiento para construirla. Entonces, esos son costos inherentes del proyecto, aunque no son costos del contrato con el consorcio. Esos son alrededor de 400 millones de dólares. Ahí estamos ya entre 1.200 millones de dólares. Punta Catalina está en un terreno que no es del Estado. Ahora pasamos a otro punto. Eso está calculado, el valor de ese terreno. ¿Cuánto vale ese terreno y a quién se le ocurriría comprar y hacer ese nivel de inversión en un terreno de una obra que está en un sitio que no es de quien lo está vendiendo? Mira, el contrato en Fiteus es un contrato a 50 años que se puede renovar perfectamente y que te da a ti el derecho como tú fueras el propietario. Y es un pago que se hace, un canon anual. Si tú traes eso a valor presente, ¿qué es lo que se va a hacer? Ahora mismo estamos discutiendo con los propietarios del terreno porque al final se va a adquirir el terreno. Se va a adquirir el terreno porque eso... ¿Cuánto será esa inversión? ¿Eso hay que agregarlo? No, o sea, ¿Cuánto? Es que eso se está negociando ahora. O sea, va a estar en función del precio... ¿Eso hay que agregarlo? Sí, claro.
Pero fíjate lo siguiente, es que ese es el punto clave aquí. El punto más importante es el flujo de efectivo que genera el negocio. El flujo de efectivo que genera el negocio es el valor del negocio. Tú lo traes a valor presente y ese es el valor que te va a definir a ti las acciones. Entonces, eso es lo que no se ha entendido. Lo que dijeron fue, bueno, nosotros vamos a construir esta planta, como dijo Uchi, porque el sector privado de generación son unos chantajistas, nos extorsionan, nos apagan, nos presionan para que paguemos. Entonces nosotros vamos a construir esta planta para tenerla como contrapeso y poder estar en mejores condiciones frente a los generadores privados. Esa fue la idea con que se le vendió este país. Sí. Y se le dijo que iba a costar 1.500 millones de dólares. Eso fue la idea. Y sobre esa base convencieron al presidente y el país se embarcó en ese proyecto. Entonces ahora... Duraron más de un año diciendo eso. Exacto. Exacto. Y entonces ahora, cuando ya el proyecto está listo y que ha tenido los gastos que ha tenido, independientemente de lo que ellos dicen que ha costado, ahora entonces se la van a vender al mismo sector que ellos decían que eran los extorsionadores, los chantajistas, y además se lo están vendiendo a un precio que es menos de lo que se ha gastado y lo que se va a gastar. Yo que creo que lo que hay que hacer es, primero, hacerle una explicación al país donde se le dé todos esos números y se le explique el concepto de valor del negocio. Se le explique el concepto que el valor del negocio se distribuye en una parte de deuda y una parte de acciones. Y esa parte de deuda también es responsabilidad del que llegue y tome el control de la empresa. ¿Cuál es tu valoración y opinión sobre este aspecto? ¿Va a ser así realmente? ¿Cómo? En una empresa, las deudas de la empresa son deudas de la empresa, no de los accionistas. Los accionistas se exponen en una empresa en función de su capital. O sea, lo que ellos tienen invertido en su capital, si la empresa quiebra, pierden su capital. Y las deudas que tiene la empresa se liquidan con los activos que tiene la empresa. El accionista no pone dinero adicional cuando hay una quiebra de una empresa. Si ese fuera el caso, entonces el Estado perdería la planta. Si ese fuera el caso. Bueno, claro, se pierde, o sea, porque habría que liquidar los activos, que es la planta, para pagar los acreedores. Pero como el acreedor principal es el Estado, bueno, todo queda ahí en familia. Si el inversionista tiene que buscar 1.750 millones de dólares, en adición a los 300 millones de dólares que tiene que aportar de capital, estamos hablando entonces que el aporte sería más de 2.000 millones de dólares. El asunto está que ese financiamiento que el Estado otorga a 30 años, mientras el Estado se ha endeudado para construir esa obra a 10 y 15 años, el Estado, que no es un ente financiero, ni mucho menos, se la está financiando a una empresa a 30 años. El Estado aspira que en vez que la empresa refinancie su deuda con el Estado, se endeude internacionalmente por el monto de la deuda de 1.750 millones de dólares y le pague al contado al Estado en vez de pagarle a 30 años, entonces el Estado recibiría ese ingreso inmediato. Ahora, ¿hace sentido para la empresa cambiar esa deuda cómoda de 30 años para liquidar al Estado del contado? Definitivamente que no. ¿Qué interés tiene el gobierno dominicano, y en este caso la representación del gobierno dominicano en Punta Catalina, en que esa investigación se haga y cuáles pasos se han hecho para decidir si el Estado dominicano ha sido estafado en esta... En enero del año 2017, el presidente de la República creó una comisión de 10 personas que hizo una evaluación sobre si había o no había un proceso de soborno en el proceso de adjudicación, de licitación y adjudicación de Punta Catalina. Lo que nosotros... Pero eso es el Ministerio Público, según la Constitución. No. Nosotros hicimos una investigación y el objetivo de eso era entregársela al Ministerio Público. Y nosotros hicimos una investigación, yo fui miembro de esa comisión, hicimos esa investigación, se la entregamos al Ministerio Público, ese documento, y también se le entregó a todo el país y se le entregó también, porque está en el mismo periódico hoy, en la página web del periódico, está ahí lo que fue el proceso de investigación.